Biblia, por favor, en el libro de Éxodo. Estamos estudiando una serie en la escuela dominical, hermanos. Estamos estudiando una serie que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El propósito de esta serie es que cada uno de nosotros nos demos cuenta a través del estudio sistemático de la Biblia que la persona de Jesucristo está claramente referenciada en toda la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo particularmente? Porque definitivamente en el Nuevo Testamento, pues en donde quiera podemos encontrar a la persona del Señor Jesucristo. Es importante recordar para aquellos hermanos, para aquellas personas que nos visitan, ¿verdad? Que el tema central de la Biblia es la redención del hombre y el personaje central de la Biblia es el Señor Jesucristo. De tal manera que podemos encontrar a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos encontrar figuras que se llaman tipos. Un tipo es una figura, una sombra de algo que va a ocurrir en un futuro. Por ejemplo, decimos que Isaac es un tipo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay cosas en su vida que pueden compararse con la persona del Señor Jesucristo. Dijimos que la figura, la institución, la fiesta o la persona en el Antiguo Testamento se conoce como tipo, y el cumplimiento en el Nuevo Testamento se conoce como ¿qué, hermanos? Como antitipo, ¿verdad? Es decir, el cumplimiento en el Nuevo Testamento es el antitipo. El tema que vamos a estudiar el día de hoy de manera específica se llama Jesucristo en el lugar santísimo. En las últimas semanas hemos venido estudiando, hermanos, hemos venido aprendiendo cómo en el tabernáculo de reunión que Dios ordenó a Moisés que construyera en medio del desierto, está claramente representada la persona del Señor Jesús. Ya vimos a Jesús representado allí en la puerta, ¿verdad? En las cortinas, azul, púrpura, carmesí, lino blanco, lino torcido. Ya vimos a Jesucristo representado en el altar del holocausto. Ya vimos a Jesucristo representado en la fuente de bronce. Ya vimos a Jesucristo representado en la lámpara, hermanos. Ya vimos a Jesucristo representado en los panes de la proposición. Ya vimos a Jesucristo representado en el altar de incienso. Ya vimos a Jesucristo representado, hermanos, en el velo que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. Ya vimos que prácticamente cada elemento mira a la cruz de Cristo. Ya vimos cómo cada elemento mira a un solo camino, ¿verdad? Que lleva a cualquier persona a la presencia de Dios, y que ese solo camino es el Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar de un elemento que está en el lugar santísimo, pero lo vamos a separar en dos partes, porque ese elemento, si bien es cierto es uno solo, está compuesto de dos cosas. Y la primera es el arca. Yo creo que la gran mayoría estamos familiarizados con este elemento, el arca. Hermanos, vamos a leer Éxodo capítulo 25 e invito a los hermanos que están viendo nuestra transmisión en vivo, tanto en Facebook como en YouTube, que aunque estén allí en sus casas, también abran sus Biblias para que también puedan participar con nosotros de las lecturas, ¿verdad? Bien, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 25 versículos 10 al 16. La palabra de Dios dice así: harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, 1 metro con 12 centímetros. Su anchura de codo y medio, 67.5 centímetros. Y su altura de codo y medio, es decir, la misma medida, 67.5 centímetros. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Vamos a orar. Padre amado, encomendamos la clase dominical ante tu presencia. Que el estudio de la Biblia que vamos a llevar a cabo el día de hoy sea un alimento espiritual para nuestra vida. Que, Señor, a través de la Biblia escuchemos tu voz y aprendamos, Señor, cuál es tu voluntad para con nosotros. Bendice a cada uno de los maestros de escuela dominical.
al hermano Juan Pablo, su esposa Keren, a la hermana Agustina y a la hermana Pili. Sana pronto, Señor, a nuestra hermana Karina, que hoy no se sintió bien de salud y por esta razón no está hoy con nosotros, lo mismo que Brenda y su esposo Daniel, Señor, que han estado batallando con la salud, particularmente ella que volvió a recaer, Señor. Hoy van al médico, te pedimos que les sanes pronto. Dame sabiduría para enseñar tu palabra, Señor, y que seamos edificados e instruidos a través de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿por qué es muy importante hablar del arca? Hermanos, este elemento que estaba en el último lugar, ¿verdad? Conocido como el lugar santísimo, es un elemento tan valioso, es un elemento tan importante que cuando Dios, hermanos, instruye a Moisés acerca de cómo debe de construir el tabernáculo, el primer instrumento que Dios menciona es este. Antes de decir cómo tenía que ser las medidas, cómo debían de ser las cortinas, antes de decir cómo era el mismo altar del holocausto, antes de que diera instrucciones de cómo tenía que construirse, hermanos, toda la tienda, el Señor dio instrucciones de cuáles eran las características que debería de tener, hermanos, esta arca. Esta arca, hermanos, es tan importante, es tan valiosa, su significado para el pueblo de Israel es tan grande que incluso se han hecho películas. Yo no sé si, por ejemplo, alguno de ustedes ha visto estas películas de Indiana Jones. Hay una película que se llama Indiana Jones y el Arca Perdida. ¿Sí la han visto por allí? Aquellos que les gusta ver la televisión. ¿No la han visto? ¿Tú no, Mariana? Bueno, en esa película es muy interesante porque supuestamente, ¿verdad? Indiana Jones está buscando el arca y aparentemente la encuentra. Se han hecho documentales en History Channel, en todos esos canales, ¿verdad? Culturales, porque es un elemento realmente importante, es un elemento realmente de gran trascendencia. La palabra de Dios dice, insisto, que el primer artículo o el primer mueble del cual Dios le dio instrucciones a Moisés fue precisamente esta arca. Dice la Biblia que era una caja de madera. Ahorita vamos a repasar cuáles eran las características que tenía, que estaba cubierta de oro, que encima tenía una plancha también de oro. ¿Por qué es importante, hermanos? Esta arca es importante porque era un símbolo de la presencia misma de Dios entre el pueblo. Era un símbolo de la presencia de Dios en el pueblo. A través de esta arca o encima de esta arca, lo voy a mencionar varias veces el día de hoy, se depositaba la columna de nube que guiaba al pueblo de Israel o la columna de fuego que guiaba a ese pueblo. Y a través de esa columna de nube o a través de esa columna de fuego, Dios hablaba o se encontraba con el pueblo de Israel. Es un símbolo del trono de Dios, de la presencia de Dios. Desde allí Dios le hablaba a Moisés, desde allí Dios le hablaba, hermanos, a su pueblo a través de su líder, a través de Moisés. Ahora, ¿por qué es importante también? Porque la palabra de Dios dice que el hombre, siendo pecador, todos nosotros siendo pecadores, no podemos acercarnos a la presencia de Dios. No podemos llegar a Dios porque Él es santo. Él no puede tener comunión con el pecado. El hombre no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. No puede ni siquiera derramar su propia sangre con el propósito de alcanzar salvación, porque no sería suficiente. Pero la Biblia dice que hay un acceso a la presencia de Dios por medio del sacrificio del Cordero, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y podemos llegar entonces a la presencia de Dios. Aquí hay algo muy importante. El hombre toma la decisión en el huerto del Edén de pecar delante de Dios, y aunque Dios lo echa del huerto, hermanos, Dios toma la iniciativa de ir a buscarlo. El arca es un símbolo de que el hombre, siendo pecador, no pudiendo encontrarse con Dios, sin embargo, Dios toma la iniciativa de encontrarse con Él. Esto es algo muy importante. Dios toma en la vida de cada ser humano, hermanos, la iniciativa para que nosotros nos encontremos con Él. Y yo te quisiera preguntar, una pregunta retórica que no espera respuesta. ¿Por qué estás tú aquí en este lugar? ¿Por qué has venido a la iglesia? ¿Por qué te has acercado a Cristo? ¿Por qué te gusta leer la Biblia? ¿Por qué tienes interés en lo espiritual? Y seguramente la respuesta, o algunas respuestas o varias respuestas, sería: bueno, porque he creído en Cristo, porque me gusta, etcétera, etcétera. La realidad es que la palabra de Dios nos enseña que
nosotros hemos buscado a Dios porque Él tomó la iniciativa de buscarnos a nosotros y de poner en cada uno de nosotros ese deseo de buscarlo. Es algo que vamos a aprender no solamente en la escuela dominical, sino en la predicación. Va de nuevo. Aunque el hombre pecó y se separó de Dios, Dios, como un Padre amoroso, ha tomado la iniciativa de buscarnos a cada uno de nosotros. Vamos, por favor, sin perder el libro de Éxodo, a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, por favor. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 lo siguiente. Vamos a leerlo todos juntos. Es un pasaje sencillo, pequeño, que bien podemos leer cada uno de nosotros. Primera epístola de Juan capítulo 4 versículo 19. Primera de Juan 4:19. Dice así la palabra de Dios. Todos. Nosotros le amamos a Él. No dice, nosotros le amamos a Él porque somos muy buenos. Nosotros le amamos a Él porque somos las mejores personas. No, dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Escuchen esto con atención. Escuchen esto que voy a decir con atención. A cada uno de nosotros Dios nos ama. A cada uno de nosotros Dios nos ama y cada día de nuestra vida Él nos estuvo buscando, mostrándonos su amor a través de las circunstancias, a través de las personas, a través de las acciones que vivimos. Él estaba llamando nuestra atención. Va de nuevo. A veces en la vida, hermanos, pasamos por momentos difíciles, dificultades, enfermedades, pérdidas, accidentes, a veces tragedias. Algunos han estado al borde de la muerte y están aquí milagrosamente. Y no se ponen a pensar que Dios a través de todo eso muchas veces te está llamando y te está diciendo, hey, yo estoy aquí. Pon atención, te estoy buscando a ti, me interesa tu vida. Joven, señorita, Dios te ama a ti, te está buscando a ti. A veces nos sentimos incomprendidos, a veces nos sentimos solos, a veces sentimos que nadie nos ama, a veces sentimos que no somos importantes para nadie. Dios nos ama. Somos importantes para Él. Él nos comprende, Él nos está buscando. ¿Sí me explico? Y esa arca era un símbolo de ese Dios santo. Escucha esto, esa arca era un símbolo de que ese Dios santo está buscando a su pueblo para tener comunión con Él. Así como Dios nos está buscando a cada uno de nosotros para tener comunión con Él. Él está tomando la iniciativa. Él nos amó primero a cada uno de nosotros. Debo decir que esta arca hecha de madera de acacia, la madera, recuerden que Israel está en el desierto, la acacia era un árbol, ¿verdad? Que crece de manera, vamos a llamarle abundante, hasta donde la palabra abundante pueda ser aceptada en el desierto, porque es un árbol que crece en medio de climas áridos. Por eso es que Dios decidió que usaran esa madera. Pero aparte, esa madera de acacia, hermanos, es dura, es resistente, es fuerte, es muy valiosa, incluso para la elaboración de materiales, como un tipo de la humanidad de Jesucristo. Pero al estar cubierta de oro, hemos visto ya en otros momentos que no solamente habla de su humanidad, sino habla también de su deidad, porque Jesús es Dios, pero es ese Dios que se hizo hombre. Quiero que observemos algo el día de hoy. Hoy vamos a aprender, hermanos, vamos a aprender que en ninguna parte del tabernáculo, no hay nada que represente a Dios. Hemos hablado de muchas cosas que son un tipo de Jesús en su humanidad, pero en ninguna parte del tabernáculo hay algo que represente a Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Es pregunta. ¿Por qué crees que en el tabernáculo, hermano, hermana, no hay nada que represente a Dios? Levanten sus manos. Almadelia.
Podríamos decir que sí, pero no, ¿verdad? Porque su gloria está habitando allí. Pero más o menos. ¿Por qué más? ¿Por qué no hay nada que represente a Dios allí? Sandra. Para que no se hiciera una imagen de Él. ¿Por qué? Vayan conmigo al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 4. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No hay una imagen o algo que represente a Jehová, hermanos, porque no hay nada que pueda representar la grandeza de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios. No hay nada que pueda representar la inmensidad de Dios. Y porque además Dios en su palabra dice lo siguiente, Éxodo capítulo 20, versículo 4. ¿Ya estamos todos allí? Fuerte, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La palabra de Dios dice en uno de sus mandamientos, la palabra de Dios dice que Dios instruyó al pueblo de Israel en uno de sus 613 mandamientos que no tenían que hacer imagen de nada para adorarlo, de nada que estuviera en el cielo, de nada que estuviera debajo del cielo, de nada, y mucho menos de Él. Hermanos, ¿por qué aquí en el templo no tenemos imágenes? ¿Por qué nosotros no cargamos imágenes? ¿Por qué no tenemos imágenes en casa? Porque la palabra de Dios dice que Dios no quería que se hiciera imágenes de nada. Porque cuando nosotros hacemos una imagen, estamos tratando no solamente de representar a alguien que no se puede representar con una imagen, sino porque nos lleva a la idolatría. Yo sé que es muy bonito de repente decir que la gente diga, bueno, es que yo sé que esa imagen no es Jesús, yo sé que esa imagen no es Dios, pero lo representa a Él. No, la palabra de Dios dice que es pecado delante de Él. Es idolatría, nos lleva a adorar. Lo único que hay en el tabernáculo es la columna de fuego, la columna de nube, que era un símbolo de la gloria de Dios, la Shekinah, como se dice, de Dios. Y aunque, hermanos, es algo muy interesante. El arca, al ser un símbolo de la presencia o de la gloria de Dios, y si decimos que Dios es un Dios santo, nadie podía tocarla, nadie podía verla, solo los sacerdotes que habían sido designados para cargarla en los hombros, y cuando tenían que desmontar la tienda porque el pueblo tenía que marchar en el desierto, se cubría y el pueblo caminaba detrás de ella a cierta distancia, porque era el símbolo de ese Dios que es santo. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia, hermanos de la izquierda. Busquen Éxodo capítulo 33, versículo 20. Hermanos del medio, Jueces capítulo 13, versículos 21 al 23. Y hermanos de la derecha, segundo libro de Samuel capítulo 6, versículos 6 y 7. Éxodo 33, 20, Jueces 13, 21 al 23 y segundo libro de Samuel 6, del 6 al 7. Dijimos entonces, en primer lugar, que el arca es un símbolo de la presencia de Dios, del trono de Dios, de la gloria de Dios, de un Dios que, a pesar de ser santo, toma la iniciativa de qué dijimos, hermanos? ¿De qué? De tener comunión con su pueblo. Pero tenemos que recordar que esa comunión es posible solo a través de ¿qué? ¿Qué había en la entrada? A través del derramamiento de sangre. Nosotros podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en que Jesucristo derramó su sangre por nosotros, murió y resucitó por nosotros.
La Iglesia Bautista Misionera en Arenal no es el camino al cielo, el camino es Jesucristo. Y podemos tener comunión con Dios porque hemos creído en Jesucristo. Y ese pueblo, a través de su líder Moisés, podía oír la voz de Dios, porque es Dios diciéndole al pueblo: yo tomo la iniciativa de buscarte a ti. Y dijimos que cada uno de nosotros somos buscados por Dios, amados por Dios, protegidos por Dios, porque Él quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Pero que también es un tipo de la humanidad y de la deidad de ¿quién? De Jesucristo. Dijimos que nada representa a Dios porque no hay nada que lo represente, y porque Él ordenó en uno de sus mandamientos que no hiciéramos ídolos, de nada. De nada. Por eso en nuestro templo no tenemos ninguno. Ni siquiera que represente a Dios. Porque la Biblia dice que cuando alguien hace eso ofende a Dios, que es un grave pecado delante de Dios. Por eso cuando una persona en ignorancia tiene una imagen en su casa y la venera o le rinde culto o la adora o lo que quiera, por ignorar la Biblia, está cometiendo un gran pecado delante de Dios, aunque ella cree que está agradando a Dios. No es así. Pero hay algo muy importante también. Al representar la gloria de Dios, es algo tan santo que nadie podía ver o tocar, excepto los sacerdotes designados para trasladarla sin tocarla, sino a través de las varas que colgaban o que cargaban en sus hombros. Y vamos a leer, hermanos, ya di tiempo suficiente. Hermanos de la izquierda, lean fuerte conmigo Éxodo capítulo 33, versículo 20. ¿Estamos allí? Fuerte, dice la palabra de Dios. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Hermanos del medio, Jueces 13, 21 al 23. Fuerte. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Hermanos, ¿por qué el primero dice, Dios dice, no me verá hombre y vivirá? ¿Y por qué en el caso de Manoa dice, hemos visto a Dios? Y su esposa le dice, si Dios quisiera que muriéramos, moriríamos, pero no morimos. ¿Por qué no ocurre? ¿A quién vio Manoa? ¿A quién vio su esposa? Sin miedo, hermanos, no se preocupen. Mariana, sí, pero ¿a quién vio? Al ángel de Jehová. Y aunque tu respuesta es correcta, ella vio al ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado. Jesús es Dios, es la manifestación de la gloria de Dios. Él vio esa teofanía de Dios. Su esposa vio esa teofanía de Dios. Pero si hubiera visto la inmensidad de la gloria de Dios, como un día la veremos en el cielo, es a eso que se refiere Éxodo, entonces caería muerto. Porque ¿de qué se despojó Jesús cuando vino al mundo? ¿De qué? De su gloria. No de su deidad, se despojó de su gloria. Por eso es que los hombres pudieron verlo. ¿Sí me expliqué, Mariana? Entonces, aunque tu respuesta es correcta o indica algo correcto, lo correcto es decir, vio al ángel de Jehová. Una teofanía de Dios aquí en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Bueno, pero desde el Antiguo Testamento a lo que voy es, el hombre está consciente, no pueden mirar mis ojos a Dios y estar vivo, porque Él es santo. Vamos por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Ya estamos allí? Hermanos de la derecha, fuerte conmigo. Dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo
porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué murió Usa si él quería hacer algo aparentemente bueno, hermanos? Porque no era la manera correcta de trasladar el arca. El arca no tenía que trasladarse encima de una carreta de bueyes, sino ¿dónde? ¿En los hombros de quién? De los sacerdotes designados para eso. ¿Fue culpa de Dios que ese hombre muriera? No. La desobediencia de su pueblo al mover el arca de manera incorrecta generó la muerte de ese hombre. Aquí hay algo muy interesante. Dios le dio instrucciones a su pueblo de cuál era la manera correcta de adorarlo. Y esas instrucciones tenían que seguirse de esa manera. Dios en su palabra nos ha dado a cada uno de nosotros instrucciones correctas para adorarlo. A mí me puede parecer o no. ¿Sí me explico? Pero yo debo de adorar a Dios como a mi manera, como a mí me parece, como a mí se me da la gana. No, como dice Dios. Eso es lo correcto. Y cuando alguien hace las cosas de manera correcta, entonces está agradando a Dios. Vamos a regresar a Éxodo, por favor. Hasta aquí. ¿Vamos bien, hermanos? Dentro del arca se guardaban tres cosas muy importantes. Dentro del arca se guardaban tres cosas muy importantes. Primero que nada, las tablas de la ley. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 25, versículos 16. ¿Alguien me puede decir cuáles eran los dos nombres con los que más se conocía esa arca, hermanos? Aquellos hermanos que ya tienen mucho tiempo, que leen mucho la Biblia, este mueble se conocía básicamente con dos nombres en toda la Biblia. Hay uno que resalta mucho, pero eran dos. ¿Quién se acuerda? Uno, el arca del pacto. Dos, ¿el arca de qué? Del testimonio. Exactamente. Muy bien, hermanos. Dice Éxodo capítulo 25, versículo 16: y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. ¿De qué está hablando? De las tablas de la ley. En esa arca él tenía que poner, hermanos, las tablas de la ley. ¿Por qué se llama? ¿Por qué se le dice arca del testimonio, hermanos? Porque ¿qué era la ley? ¿Un testimonio, mago, de qué? De la voluntad de Dios. Es el arca del testimonio porque contenía la ley de Moisés, y la ley de Moisés es el testimonio escrito de la voluntad de ¿quién? De Dios. Dos, porque al tener ellos el testimonio escrito de la voluntad de Dios, ellos aceptaban a través de ese testimonio. Ojo, ellos aceptaban, hermanos, a través de ese testimonio, someterse a esa voluntad de Dios. Uno, es el testimonio escrito de la voluntad de Dios. Dos, ellos aceptaban someterse a esa voluntad de Dios. Tres, ellos aceptaban que en el futuro Dios los iba a juzgar con base en ¿qué? En ese testimonio. Por eso es que las tablas de la ley, al estar guardadas en el arca, al estar en medio del tabernáculo, al estar en el lugar santo, y todo el tabernáculo en medio del pueblo, era un recordatorio diario de algo. ¿De qué? Tenemos entre nosotros a un Dios que es santo, que nos ha dado sus leyes y sus mandamientos, que tenemos que vivir acorde a ellos, porque un día vamos a ser juzgados con base en ellos. ¿Vamos bien? Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es la Biblia hoy para nosotros? Es el testimonio escrito ¿de qué? De la voluntad de Dios. Dos, ¿qué es la Biblia para nosotros entonces?
El aceptar que al conocer la voluntad de Dios, nos sometemos a ella. 3, que en un futuro vamos a ser juzgados con base en ella. Hermanos amados, voy a hacer una pregunta. De hecho, estamos en la escuela dominical y por eso hay muchas preguntas, tanto de parte mía como de parte de ustedes. No espero una respuesta, pero Dios la sabe. ¿Lees la Biblia? ¿Conoces la Biblia? ¿Dominas la Biblia? Porque la palabra de Dios dice que con base en ella vamos a ser juzgados. En más de una ocasión he dicho, hermanos, que al estar preparando mis clases de escuela dominical o las predicaciones, y yo espero que todos los varones que lo hacemos hagamos lo mismo, oro a Dios y le digo: Señor, dame sabiduría para poder redactar mi clase, para poder estructurarla de tal manera que tenga lógica, que tenga secuencia. Antes de subir al púlpito, oro a Dios y, Señor, le digo: perdóname, quiero estar limpio delante de ti, permíteme subir al púlpito porque yo voy a predicar tu palabra, que yo hable tu palabra y no mi palabra, para que llegue y penetre al corazón de las personas. Pero yo acepto una cosa: no soy el mejor maestro, no me consideraría un buen expositor. Y tal vez a veces digo una cosa por otra. Ojalá que no sea el caso y que un día tú digas: pues el pastor se entiende solito porque yo no le entiendo nada. Pero si aún así fuera, tú no vas a llegar ante la presencia de Dios y decirle: Señor, es que yo no sabía porque mi pastor nada más entendía el solito. Yo no sabía que tenía que ser este esposo, esta esposa, este padre, esta madre, este hijo, este joven, esta señorita, este matrimonio, este empleado, este patrón, yo no sabía, Señor, no lo sabía. Porque Él va a decir: yo te dejé mi testimonio escrito. Y tu obligación, tu responsabilidad, ¿qué era? Verlo. Los sacerdotes en Israel, ¿verdad?, se dividieron sus funciones y había escribas. Los escribas copiaban la ley. Había levitas que se distribuían en todo el pueblo de Israel para estarle leyendo al pueblo la ley. El rey, cuando una persona subía al trono, lo primero que recibía no era la corona, era una copia de la ley para que la estuviera leyendo todos los días, para que gobernara al pueblo con base en la ley, para que un día él fuera juzgado con base en la ley de Dios. Hermanos amados, somos responsables ante Dios de obedecer su palabra y de honrarlo conforme a sus mandamientos. Son un recordatorio diario. Acompáñenme por favor al libro de los Salmos, capítulo 84, versículo 5. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados con base en este hermoso libro, la palabra de Dios. Puede haber cosas que no te gusten, pero es la voluntad de Dios. Y déjame decirte que aunque hay cosas que a ti no te gusten, son cosas justas, porque fueron dadas por Dios. Y Dios no es injusto. Dice la Biblia en el Salmo 84:5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón, ¿qué dice? Están sus caminos. Hermano, esa Biblia que tienes en tus manos, acábatela. Ojéala, subráyala, anota, apunta, y si se rompe, cómprate otra. Por eso mejor no te compres de esas caras, ¿verdad? Hay unas muy caras de piel con canto dorado, bien bonitas, y hasta sientes feo rayarlas. Cómprate de esas baratas para que la veas, la cargues y puedas examinarla. Ahora, si tú eres de los que les gusta lo electrónico, pues entonces allí léelo, examínalo. Tenemos que hacernos maestros en ese sentido, hermanos, de la palabra de Dios. La segunda cosa que había en el arca del testimonio era la vara de Aarón.
Vayan por favor conmigo a Números capítulo 17, versículos 6 al 10. Hermanos que están en la transmisión, ¿cómo están ustedes en cuanto a la palabra de Dios? ¿Verdad? Hay varios hermanos que están viéndonos en la transmisión en vivo, en Facebook, en YouTube. Les enviamos un saludo. ¿Cómo andamos en la lectura de la palabra de Dios? ¿Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de eso? ¿De que Dios está tomando la iniciativa de tener comunión con nosotros? 2, dice Números, ¿sí les dije Números? Números 17, 6 al 10. La palabra de Dios dice así: y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. ¿Alguien se acuerda de qué está pasando aquí, hermanos? Israel dice: ¿y por qué líder es Moisés? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Por qué yo no puedo ser el líder? ¿Por qué yo no puedo estar al frente? ¿Por qué yo no puedo mandar al pueblo? ¿Por qué yo no puedo ser el que está al frente de todos? ¿Por qué Moisés? Yo lo haría mejor. Yo creo que probablemente alguien dijo por ahí: yo lo haría mejor. Y empezaron a murmurar contra el liderazgo de Moisés. Hermanos, ¿era fácil la tarea de Moisés de ser líder del pueblo? Yo siempre me he preguntado cómo pudo aguantar, hermanos. Voy a decir algo con mucho respeto, hermanos. Es bien difícil trabajar con gente. Bien difícil. Y para Moisés no debió de haber sido fácil. Pero pusieron en tela de juicio su liderazgo. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Se peleó con ellos? No. ¿Les gritó como ellos? No. Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, ¿saben cómo arreglaba sus problemas, hermanos? Se postraba en humillación ante Dios y oraba. Dios respondió, dijo: vamos a demostrar quién es el líder. Entonces tomó una vara por cada representante, ¿verdad?, del pueblo. La vara de Moisés, las colocan en un lugar donde previamente habían sido instruidos. Dice: y la vara que reverdezca, ¿verdad?, va a indicar quién es el líder. Y al siguiente día que van y encuentran la vara, ¿verdad?, como dice este pasaje que acabamos de leer, que no solamente había reverdecido la vara de Aarón, sino que parecía que se había pegado de nuevo al tronco del árbol, porque incluso había dado fruto. Y de esa manera Dios le habló al pueblo diciendo: es que este es el líder que yo escogí, que yo elegí. Y entonces cada día el hecho de que la vara de Aarón fuese guardada en el arca recordaba: nosotros somos un pueblo que tenemos un Dios santo, que nos ha dado leyes claras, mandamientos claros, que nosotros nos hemos voluntariamente sometido a ellos, porque un día vamos a ser juzgados con ellos, y vamos detrás de un líder que Dios nos puso, y nosotros vamos a obedecer su liderazgo porque Dios lo puso. ¿Sí nos damos cuenta? Y 3, la vasija con el maná. La vasija con el maná. Éxodo capítulo 16, versículo 33. Éxodo capítulo 16, versículo 33. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña entonces que Moisés era el mediador entre el pueblo y ellos.
Pero que también había un tercer elemento que recordaba también algo importante. Éxodo 16:33. Lean todos conmigo la palabra de Dios, que dice así: y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. ¿Qué es? ¿Qué era una vasija de un gomer? De 2 litros aproximadamente. ¿De qué era símbolo el maná, hermanos? Era un símbolo de la provisión de Dios. Era un símbolo de la provisión diaria de Dios. Que a pesar de que a los ojos de los hombres era algo insignificante, sin embargo, tenía todo lo suficiente para que cada uno de ellos pudiera estar cachetón, rosadito y sano. Y cuando digo rosadito me refiero a su piel, hermanos, ¿eh? Porque lo que Dios da cuando vimos esa lección es, ¿qué dijimos? Suficiente. Alguien resúmame entonces, cuando abría las puertas de su tienda y miraba al tabernáculo, ¿qué veía y qué traía a la memoria? Lo vengo repitiendo ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Quién dice yo? Cuando el judío abría la puerta de su tienda, miraba al tabernáculo, veía la columna de fuego o la columna de nube. ¿Por qué eso le recordaba? Tenemos un Dios que es santo, que está en medio de nosotros. 2, un Dios que nos ha dado testimonios claros. 3, que por tanto hemos decidido ¿qué? Obedecer, someternos a esa voluntad. 4, ¿por qué? Sin miedo, hermanos, no se preocupen. Porque con base en esa ley, un día vamos a ser juzgados. 5, cuando miraban el tabernáculo, ese trono de Dios, ese símbolo de la presencia de Dios, veían esa ley, pero también veían algo más. ¿Qué? La vara, que simbolizaba ¿qué? El liderazgo. Dios es el que nos guía. Él nos ha puesto un líder, ¿verdad? Ha demostrado que ese liderazgo proviene de Dios y nosotros nos vamos a someter a Él. 3, ese Dios santo que va en medio de nosotros, que nos ha puesto un líder, también está bien que nos provee, que nos cuida. Bien. 2, el propiciatorio. Vamos a Éxodo capítulo 25. Hermanos, está haciendo calor, los ventiladores están prendidos. Si alguien tiene sed, allá atrás hay agua, ¿verdad? Es agua Bonafón, que con toda confianza usted puede tomar. Allá hay vasos, puede llevárselo a su lugar, nada más al final tírelo en el bote de basura con toda confianza, ¿verdad? Si alguien siente que por el cansancio le da sueño, su cabecita empieza a bajar, puede ponerse de pie o estar allá atrás sin ningún problema. Si hay alguna duda, levante su mano y pregunte. ¿Hay alguna duda, hermanos? ¿Ninguna? Porque todo esto va a venir en el examen, hermanos, ¿eh? Todo va a venir en el examen. Y me lo va a tener que firmar su mamá, ¿ah? Ok. Creo que quedé traumado de la escuela, hermanos. No es cierto. 2, el propiciatorio. Yo les dije que allí adentro del tabernáculo había un mueble, y ese mueble es el arca del testimonio. Esa cajita o esa caja de madera cubierta de oro tenía una tapa, y junto se conocía como el arca del testimonio. Pero dada la representatividad o el simbolismo que tiene la tapa, es que yo quise que lo estudiáramos por aparte, porque tiene de hecho su propio nombre: propiciatorio. Dice la palabra de Dios en Éxodo 25, 17 al 22. Y harás un propiciatorio de oro fino,
cuya longitud será de 2 codos y medio, es decir, la misma medida de la caja, 1 metro con 12.5 centímetros, 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, 67.5 centímetros. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué observan, hermanos, en cuanto al material del propiciatorio, a diferencia de la gran mayoría de mobiliario? ¿Qué observan en el material utilizado para el propiciatorio, a diferencia de la gran mayoría de mobiliarios que había en el tabernáculo? Que este era exclusivamente de oro. Era exclusivamente de oro, porque Dios es un Dios absolutamente santo. Pero Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver que ese propiciatorio es un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? En su divinidad única, en su divinidad completa. Era esa tapa que cubría el arca. Atención, una vez al año, en el día de la expiación, el sacerdote tomaba sangre, lo vamos a leer un poquito más al rato, del altar de sacrificios, la llevaba, la introducía al lugar santo, la untaba en los 4 cuernos del altar del incienso, después abría la cortina del lugar santísimo y rociaba 7 veces con su dedo la sangre aquí. Y eso consumaba completamente esa imagen redentora, esa imagen de salvación del hombre. Acompáñenme a Levítico capítulo 16, versículo 14. El propiciatorio entonces, hermanos, era una plancha de oro macizo, fabricado en una sola pieza, que tenía 2 querubines arriba. Ahorita vamos a recordar por qué, y también por qué están mirando al arca. Dice Levítico 16, 14 y 15. Pónganse de pie, vamos a leer estos 2 versos. Levítico 16, 14 y 15. Estira un poquito sus piernas. Acomódese un poquito, ¿verdad? No es muy cómodo estar sentado a veces tanto tiempo, tantos minutos. Y vamos a disponernos a leer Levítico 16, 14 y 15. Todos juntos, dice la palabra de Dios. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Tomen asiento. Hermano, ¿cuántas veces has leído la palabra propiciatorio en la Biblia? Aparecen muchas veces. ¿Qué significa la palabra propiciatorio? ¿Alguien recuerda qué significa la palabra propiciatorio? A ver, chicos, googleen rápido, propiciatorio. Googleen rápido, propiciatorio. Que tiene la capacidad de hacer propicia o adecuada una cosa. Tengan eso en sus cabecitas. Que tiene la capacidad de hacer propicia o adecuada una cosa.
Vamos a entender esto. La persona que llegaba a la puerta del tabernáculo, su servidor, un hombre pecador, no puede llegar a la presencia de Dios. Pero llevaba un animal, un cordero, colocaba sus manos en su cabecita, como símbolo de ¿qué dijimos? Fuerte Maru. No. Antes de eso, eso representaba ya la sangre. Pero ¿por qué el hombre tenía que poner la mano encima de la cabeza? ¿Como símbolo de qué? De que reconocía que ese sustituto, que la sangre de ese sustituto le iba a ser propicio delante de Dios. Voy a repetir varias veces la palabra propiciación y propicio y al final voy a explicar. Vayan conmigo, por favor. Ese hombre, ese Germán, su servidor, para aquellas personas que nos visitan, un hombre pecador, un común entre el pueblo, se acercaba, llevaba el animal que propiciaba, colocaba sus manos en su cabeza como reconocimiento de que traspasaba sus pecados a ese animal sustituto y que a través de la sangre de ese animal él iba a ser propicio delante de Dios. El sacerdote lo tomaba, lo degollaba, derramaba su sangre en el altar del holocausto. Y a través de esa sangre, entonces, mis pecados eran limpiados. Pero una vez al año, en representación de todo el pueblo, el sacerdote no se quedaba allí. Caminaba hacia la fuente de bronce. Y en la fuente de bronce se lavaba las manos y los pies. ¿Como símbolo de qué? Como símbolo de que en nuestro andar diario, aunque ya fuimos redimidos con la sangre de Cristo, necesitamos ser lavados de nuestros pecados. Por eso nada más las manos y los pies. Después entraba, abría la cortina del lugar santo y lo primero que veía a su derecha, los panes de la proposición, Dios nuestro proveedor, la luz, lo único que alumbra. El altar de incienso, Jesús es mi proveedor, es la luz del mundo, Él es mi intercesor. Abría la cortina del lugar santísimo, derramaba 7 veces la sangre sobre el propiciatorio. Eso es muy importante, sobre el propiciatorio. Ese propiciatorio es un símbolo de Cristo, porque derramar esa sangre era un símbolo de que todo el pueblo, a través de esa sangre, ¿ya cerraste el diccionario, Mariana? Aquello que hace propicio a una persona o que lo capacita para. Significa que entonces esa sangre derramada en ese propiciatorio simbolizaba que todo el pueblo, gracias a esa sangre, estaba capacitado para ser representado ante la gloria de Dios. Hermanos, ¿por qué ustedes y yo podemos ir en oración a Dios todos los días? ¿Porque soy el pastor? ¿Porque soy el líder de alabanza? ¿Porque soy el otro? Yo puedo ir todos los días ante Dios por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por mí. Él es la propiciación y Él es Él es un tipo del animal que propicia y su sangre es propiciatoria. A ver, vamos a entender todo esto. Acompáñenme a Romanos, hermanos de la derecha, Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. Hermanos del medio, 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Y hermanos de mi izquierda, 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. Esa sangre rociada hacía que por la misericordia de Dios Él perdonara y aceptara los pecados del pueblo. Por misericordia Dios, gracias a esa sangre, perdonaba los pecados y aceptaba al pueblo delante de su presencia. Hermanos de la derecha, Romanos 3, 23 al 25. ¿Ahí están?
Vamos a leer fuerte, que se escuche una voz potente. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús derrama su sangre, y es esa sangre la que nos permite llegar a la presencia del Padre y la que nos limpia de nuestros pecados. Hermanos de en medio, 1 Juan 2:2, fuerte, dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El ser humano no necesita hacer obras para ser salvo. Si alguien te dice que necesitas hacer obras para salvarte, te está mintiendo. Porque ¿qué obra es suficiente para ganar el cielo? Ninguna. La obra perfecta la hizo Jesucristo en la cruz. ¿Por qué dice que Él es la propiciación? Porque su sangre es la que nos limpia, nos salva, nos redime, nos capacita, nos hace, nos posibilita para ser aceptados por Dios. Hermanos de la izquierda, por favor. Ya leímos Romanos, ya leímos 1 de Juan 2:2, ahora vamos a leer 1 de Juan 4:10. ¿Sí les dije ese? Vamos a leerlo fuerte. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento, si era de noche, el pueblo veía, si era de día o era de noche, podían ver ya sea la columna de nube en medio del pueblo o la columna de fuego, como ese Dios que estaba en medio de ellos. Cuando la nube se levantaba o cuando se levantaba la columna de fuego, el pueblo marchaba. Si la columna se quedaba ahí un día, 15 días, un mes, 2 meses, un año, el pueblo no marchaba. Si la columna se levantaba a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana marchaba el pueblo. Si se levantaba al amanecer, el pueblo rápidamente levantaba sus tiendas y marchaba. ¿Por qué hacían eso? Porque a través de su testimonio ellos habían comprometido a obedecer la voluntad de Dios. Es decir, Él manda, yo obedezco. Nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener esa disponibilidad ante Dios. ¿Qué disponibilidad? De someternos plenamente a su voluntad. Él nos manda, yo obedezco. El pueblo no cuestionaba por qué a esta hora. No trataba de decirle a Dios: Señor, ¿no podría ser en unas 2 horas? No. Su gloria se levantaba y marchaba, y ellos marchaban detrás de Dios. Esa es la disposición que Dios espera de cada uno de nosotros. A través de esa nube, a través de esa columna, cuando Moisés quería conocer algo respecto a la voluntad de Dios, él finalmente, como levita, podía entrar en el tabernáculo, ¿verdad? Y le hablaba a Dios, alcanzaba a oír la voz de Dios que salía de esa columna, y entonces Dios le daba instrucciones. Pero hay algo muy interesante, hermanos, casi estoy por terminar. Los 2 querubines que estaban construidos en una sola pieza encima del propiciatorio, hermanos, miraban al arca. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Cuando los querubines miraban al arca, ¿qué es lo que miraban? No es la nube ni la columna de fuego. Cuando los querubines miraban al arca, ¿qué miraban? ¿René? El propiciatorio. Y alguien pudiera decir: oye, Germán, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver que miraran el propiciatorio? El propiciatorio no les permitía ver algo que había dentro. ¿Qué era? Fuerte. Fuerte. La ley.
Esto es muy importante, hermanos. Pongan toda su atención. Afuera está sonando la campana de la basura, ya la tiramos, así que no se preocupe. Si usted se pensaba levantar corriendo para ir a tirarla, ya la tiramos, no se preocupe. Toda su atención aquí al frente. Los querubines, cuando miraban el arca, miraban el propiciatorio. Esa sangre derramada que propiciaba, que capacitaba al ser humano para tener comunión con Dios. Y esa tapa, esa obra de Cristo, no les permitía al querubín ver la ley. Pregunta, y si espero respuesta: ¿el pueblo era obediente a la ley de Dios? Esa sangre, dije, representaba a todo el pueblo. Por gracia y misericordia de Dios, gracias a esa sangre, ese pueblo no moría, no era destruido, porque ese pueblo fue rebelde y desobediente. Hermano, cuando tú y yo oramos a Dios, ¿qué ve Dios en nosotros? Cuando tú y yo oramos a Dios, ¿qué ve Dios en nosotros? Nuestro corazón no. ¿Nuestros pensamientos dijiste para ti? No. Cuando nosotros oramos a Dios, ¿qué es lo que Dios ve en nosotros? No es pregunta capciosa, es de verdad. Hermana Carmen, la voluntad que tenemos en ese momento, no. Saraí, por ahí vas. Cuando nosotros vamos ante la presencia de Dios, ¿qué es lo que Dios ve en nosotros? Hermana María, la sangre de Cristo. Cuando tú y yo vamos ante la presencia de Dios, Él ve en nosotros la sangre de Cristo. La sangre que nos lava, que nos limpia, que nos propicia, que nos capacita para acercarnos a Él. Porque si lo primero que Él viera fuera mi corazón, yo soy un rebelde pecador, hermanos. Yo no voy a ofender a nadie. Yo voy a hablar por mí. Pero me voy a atrever a decir una cosa. Aquí habemos muchos hoy, y probablemente en la transmisión, que si hoy en nosotros Dios lo que viera fuera nuestro corazón primero, caeríamos muertos. Porque somos rebeldes, porque esta palabra que decimos que amamos y que nos gusta, y venimos al templo y amén, y gloria a Dios y aleluya, y el Señor es mi Señor y soy Salvador, y yo cargo mi Biblia, soy un rebelde, un desobediente. No vivo conforme a su palabra, no obedezco sus mandamientos. Me justifico, invento razones para pecar. No reconozco, soy pecador, fallé. Digo, no, es que lo hice por esto. No, cuando yo voy con Dios, Él ve en mí la sangre derramada de Cristo. Por eso dice que Él es la propiciación. Él ve en nosotros la obra de su Hijo. Y por misericordia nos perdona, y por gracia. ¿Y qué significa la palabra gracia? Algo inmerecido, nos bendice. Esos querubines, símbolo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, era un recordatorio al pueblo. Tienes leyes y mandamientos, recuérdalo. Los estás violando todos los días. El día que yo deje de ver esa sangre, tu pueblo vas a caer. Es por gracia y por la sangre del Cordero que estás aquí. Hermanos amados, es por la gracia de Jesús que tú y yo hoy estamos aquí. Y que podemos ir en oración delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, bendíceme, escúchame. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, así como el pueblo todos los días veía al tabernáculo y sabía que en el tabernáculo estaba el arca y estaba esa ley, nosotros todos los días debemos de preocuparnos por tener comunión con Dios. Llegar hasta el final, lo podía hacer únicamente porque la sangre se había derramado desde el principio. Hermanos amados, que todos los días ustedes y yo estemos recurriendo a ese Jesús, a nuestro Señor Jesús, el que nos propicia, nos posibilita, nos capacita para tener comunión con Dios. La presencia de Dios está aquí, hermanos.
Y está aquí porque hemos creído en la sangre derramada de Jesús. Por eso hoy podemos tener comunión con Él y debemos de gozarnos en que su presencia está en medio de nosotros. Que Dios les bendiga.